tu nombre. Gloria a Dios, aleluya. Te alabamos, Padre. Te adoramos. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Te adoramos. A ti mi mano, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y en este lugar de tu presencia, ardiente de tu poder, a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, por lo que haces en mí. Creo en ti, Jesús. Gloria a tu nombre. Gloria a Dios, aleluya. Te alabamos, Padre. Te adoramos. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Te adoramos. A ti mi mano, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y en este lugar de tu presencia, ardiente de tu poder, a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, por lo que haces en mí. Creo en ti, Jesús, por lo que haces en mí. En ti, vive toda la gloria, vive toda la honra, precioso Hijo de Dios. Aleluya. Vive toda la gloria, vive toda la honra, precioso Hijo de Aleluya, te Dios. adoramos, Señor. Creo en ti, Jesús, por lo que haces en mí. Aleluya. Creo en ti, Jesús, Yo creo en ti, Señor. por lo que Por lo que haces, Padre, aleluya. Precioso Hijo de Dios. Señor, aleluya. Toda la gloria, Dios, aleluya. Precioso Hijo de Vive toda la gloria, Señor, aleluya. Toda la honra, precioso Hijo de Vive toda la gloria, Señor, aleluya. Toda la gloria, Toda la honra para ti, Señor, aleluya. Hijo de Dios. Te adoramos, Señor, tú eres grande y poderoso, aleluya. Tú eres mi Dios, Señor, aleluya. Maravilloso Jesús.
toda la honra, precioso Hijo de Dios. Te alabamos, te exaltamos, Señor, aleluya. Te damos toda la gloria. Toda la honra, precioso Hijo de Dios. Oh, maravilloso Dios, te alabamos, Señor, aleluya. Toda la gloria, Oh, recibe toda la gloria, Señor, aleluya. precioso Hijo de Dios. Maravilloso Señor, tú eres para nosotros. Toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Oh, maravilloso Señor, recibe toda la Toda gloria. la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Oh, maravilloso, recibe toda la gloria. Toda la gloria, Rey omnipotente, recibe toda la honra, aleluya. Hijo de Dios, te adoramos, Jesús, porque eres grande, aleluya. la gloria, Toda la honra, precioso Hijo de Dios. Oh, te adoramos, Jesús. Toda la gloria es para ti, Señor, aleluya. Precioso Hijo de Dios. Oh, maravilloso Señor, aleluya. te alabamos. Te adoramos, Señor, te damos toda la gloria, aleluya. Recibe toda la alabanza, Padre, aleluya. Poderoso Jesús, tú eres, aleluya. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya, te adoramos. Te adoramos, Señor, aleluya. Te adoramos. Gloria a tu nombre. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga mucho. Creo que están ya conectaditos. Veo que ya están conectados. Que Dios los bendiga mucho. Gracias a Dios por este tiempo que Él ha dispuesto en su palabra. Por cierto, el título dice la verdad desechada, la palabra de Dios desechada. Y vamos a empezar entonces, hermanos, con el Salmo 107. Esta es Dios libre de la aflicción. Sin embargo, este Salmo 107 está relacionado siempre con los mensajes de Dios, con su palabra santa, con lo que nosotros tenemos escrito aquí en la Biblia, que es lo que nos alimenta su Espíritu Santo a través de su palabra. Bienvenidos todos. Hermano Martín, María Anel, la hermana Manira, hermana Virginia, la hermana Maricel. Imagino que ahí está el pastor. Dios los bendiga, son los que puedo ver. Y bienvenidos a todos los que no puedo ver. De todos modos, esto es para la gloria de Dios, no para que me vean a mí, sino para que exaltemos su nombre y aprendamos de su palabra, para que Él sea guiando este tiempo. Y vamos a leer el Salmo 107. Vamos a leer el Salmo 107. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: alabad a Jehová, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecida en ellos.
Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones, los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová, y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, desciende a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia, y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo, y en la reunión de ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desierto, y los manantiales de las aguas en sequedades. La tierra fructífera es estéril, por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de aguas, y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera, y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas? Y entenderá las misericordias de Jehová. Y ahí subrayo, ¿quién es sabio y guardará estas cosas? Todos los consejos, toda la palabra de Dios, ¿verdad? Oremos, hermanos. Padre Santo, Dios mío todopoderoso, glorificado Señor, bendice este tiempo, Padre amado, Señor bendito, para que seas tú exaltado, Señor, para que tú en tu palabra, Señor, toque nuestros corazones, para que tú cimientes en nuestros corazones, Señor, tu palabra, Señor Santo, para que la atesoremos, Señor,
para que la pongamos en práctica, en obra, Señor Santo. Que cada vez que pequemos nos acordemos, Señor, de tu gran sacrificio en la cruz y nos arrepintamos, Señor, para que no perdamos tu gracia, Señor bendito Padre, para que no perdamos de tu misericordia, Señor, para que no perdamos de tus bendiciones, Señor, para que tu mirada no se aparte de nosotros, Señor Santo, porque tú eres santo, Señor, y tú eres glorificado, porque tuyo es el poder, Padre Santo, tuyo es el honor y la gloria por todas tus maravillas, por tu paciencia, por tu gran misericordia, porque tú, Señor, escuchas el clamor del pueblo cuando te pide a ti, Señor, que los saques adelante, que los quites de todo problema, Señor, de toda tribulación, Padre Santo, de toda enfermedad, Señor amado. Tú eres el que nos saca adelante, Señor. Y en el nombre de Jesucristo bendice este tiempo, que sea, Señor, de alimento espiritual para nosotros, que nos mantenga tu palabra en esa esperanza, Señor, que un día vendrás, Señor, a llevar a tu pueblo, Señor Santo. Bendice a cada uno de los que están conectados, a los que van a oír este mensaje, Señor, y de aquellas personas que no conocen de tu palabra, Señor, que no conocen de tu verdad, que no conocen de tu mensaje, Señor Santo, y que seas tú la luz para cada uno de nosotros, Padre mío. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén y amén. Pues ven, mis hermanos, que el título, como mencionaba, es sobre la verdad de Dios, que es la palabra de Dios, pero en este caso, cuántas veces ha sido desechada por el hombre en no hacerle, más bien ponerle atención a lo que él dice. Y si ustedes se recuerdan que fue el primer orden que le dio Dios al hombre, ¿verdad? Con su esposa, ahí en el Edén, que no comiesen de ese fruto. Y ahí es donde nosotros no pusimos atención a los consejos de Dios, porque ni siquiera era, por decir, una ley, ¿verdad? No existía ley, pero sí quedaba como una ley en los corazones de cada persona el poner la atención para con todo las ordenanzas, los consejos de Dios que estaba tratando con todo su creación, ¿verdad? Al principio, ahí como dije, con Adán y Eva. Pero Dios es grande y poderoso, que siempre ha tocado los corazones del hombre de una manera u otra. A veces, como leímos en los Salmos, a veces como leemos en su palabra, que amerita castigo el hombre, amerita castigo o una llamada de atención, un tirón de orejas, para que pongamos atención y volvamos ese camino que Él quiere que sigamos, que es Jesucristo. Y así vamos a poner unos ejemplos como la palabra fue traída a través de profetas, ¿verdad? Fue traída para muchos, como nosotros, a través de la Biblia, que ha sido traída a través de un varón de Dios, que ha sido traído por algún evangelista, que ha sido oída incluso a través de los medios informáticos, ¿verdad? A través de la radio. Y muchos ejemplos podemos ver. Mi mamá me decía que la hermana de ella, mi tía, por parte de mamá, tiene una condición de ceguera desde que era adolescente, y que en las visitas que le hacía mi mamá, ella aprendió a conocer de la palabra, cuando ella le hablaba de la palabra, y como por su condición, sus limitaciones de no poder salir, le toca que estar escuchando el evangelio a través de una radio, ni siquiera televisor, porque de todos modos ni lo ve, sino que a través de una radio sintoniza y escucha la palabra de esa manera. Y así fue como llegó, como les mencioné, que había muerto el papá de ella, de mi tía, a sus 95 años, pero gracias a Dios él había oído la palabra y había aceptado a Jesucristo. Y eso es una de las cosas que Dios hace de alguna manera, que su palabra no caduque,
que su palabra no se pierde, y está escrito que la palabra siempre va a seguir por todos los tiempos para la humanidad. Y aquí vemos en Jeremías 38, que he puesto para ustedes, la parte en la que Jeremías traía palabra de Dios para el pueblo, ¿verdad? De Dios que estaba en Israel, acorralado, por decir, acosado por los de Babilonia. Y Jeremías traía la propuesta de Dios de que no hicieran ataque, que no, ya todas las esperanzas se habían terminado por la desobediencia, por haberse inclinado a dioses falsos, a imágenes, a esculturas, hechas por mano, ¿verdad? Hechas por el hombre. Y en este mundo, en este tiempo actual, lo podemos ver como hay muchos iglesias con estatuas, con cuadros, con imágenes. Incluso en el mismo Jerusalén, ya sabemos nosotros que existe el pueblo israelita que es judío. Sin embargo, ellos están aferrados por decir, a una religiosidad, ¿verdad? Porque no es eso lo que los va a salvar, sino que es Jesucristo. Y también tenemos ahí al Islam en Jerusalén, y ellos tienen su religión que los aleja de Dios. Y también está el cristianismo con tantas iglesias, con tantas estatuas, que se remonta a estos tiempos como que estuviesen en el tiempo pasado, porque están siempre buscando imágenes, ¿verdad? Los católicos que van, muchos católicos que van a Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén, para ver esa ciudad santa, pero se vuelven a contaminar otra vez con imágenes hechas por el hombre, porque todo estatua o imagen o lo que sea está hecho por el hombre. Incluso creo que es del apóstol Santiago, de que tienen el cuerpo allí pero la cabeza está en España, y por ver eso creen ellos que se van a llegar a algo santo, ¿verdad? O a que le llaman a la ciudad santa, y es el Vaticano, solo es un lugar donde están las autoridades católicas, pero santo solo es Dios, ¿verdad? Incluso entonces aquí vemos de que Dios se había apartado de este pueblo donde estaba su templo, ¿verdad? Y Dios se había apartado porque era algo local, era algo físico, era algo material. La presencia de Dios ya no estaba con ellos por la misma desobediencia. Y aquí vemos en estos versículos que la gente se apartaba de la voz de Jeremías, y vamos a ver otros ejemplos con otros de que como el pueblo, la humanidad, por decir, no quiero enfocarme solamente con el pueblo de Israel, sino que en general la gente se aparta de la palabra de Dios. Cuando se les entrega un panfleto y lo tiran, ¿verdad? Me acuerdo que estábamos antes de la pandemia, creo que fue en noviembre del 19, que fuimos a dejar panfletos al centro comercial aquí en White Oaks, en London, una ciudad. Y yo se lo iba a entregar a la esposa del que iba manejando, y sin embargo el esposo me dijo, no, yo no quiero eso, y se lo iba a dar a ella. Quizás ella le dijo, no, me dijo él, ¿verdad? Yo estoy seguro que no lo va a agarrar, dijo él, para convencerme que no se lo diera. Y eso viene a mi memoria, que ella sí lo agarró y lo echó en su cartera. Entonces a veces las personas son influenciadas por otros, por sus creencias, por sus pensamientos, ¿verdad? Y así es como alejan la palabra de Dios, porque quién sabe que esta persona haya conocido de Dios por ese panfleto. Y solo se me viene a la memoria esto, ¿verdad? Porque aquí en este versículo 1, aquí hacen una conspiración, ¿verdad? Como lo mencioné la vez pasada, lo hicieron contra Jeremías. Y aquí leemos textualmente como dice, Jeremías 38, versículo 1. Oyeron Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, dice, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías,
Ya son 4. Las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo, dice, diciendo, así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia. Una pestilencia por la escasez de hambre, de muertos, lo que sea, ¿verdad? Es una pestilencia, así como la tenemos de este virus. Más que el que pasare a los caldeos, o sea, a los caldeos se refería a los de Babilonia, vivirá. O sea que como que da una opción, se rinden o se quedan ahí y mueren, ¿verdad? Entonces el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín, dice, y vivirá. Versículo 3, así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad, dice, en manos de ejército del rey de Babilonia y la tomará. Esos eran los consejos de Dios, esa era la palabra de Dios. Y en el versículo 4 dice, y dijeron los príncipes al rey. Imagínense quiénes son los príncipes, que son los asesores, por decir, los que tienen un principado en otras ciudades en representación del rey. Son los que podrían mal aconsejar o manipular, ¿verdad? Así como vemos en los gobiernos que son aconsejados, ¿verdad? Porque no les conviene esto, lo otro, y así es donde influencian a los líderes. Entonces, los príncipes dijeron al rey, muera ahora este hombre, Jeremías, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, dice, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras. Y eran palabras de Dios, ¿verdad? Porque este hombre no busca la paz de este pueblo, dice, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías, he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Así de débil era la moral, era el carácter del rey, en lugar de ponerse a escuchar los consejos de Dios, ¿verdad? Se dejó manipular por él, como quien dice, no puedo hacer nada contra vosotros. Así, y dice el 6, entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno, que es lodo, y se hundió Jeremías en el lodo. Eso es lo que quiere decir. O sea, ese era el complot de ellos, pero querían matarlo. Más adelante está hablando la historia de que por un inuco, ¿verdad? Por uno de los sirvientes del rey, le dijo al rey de que iba a ser, y ahí iba a morir, ¿verdad? Y incluso le dice que en sus palabras lo persuade, y sacan a Jeremías, pero sin embargo queda prisionero, ya no en el pozo, queda prisionero afuera del pozo. Pero lo que quiero recalcar acá, que cómo es la desobediencia o el querer ignorar, ¿verdad? El querer no oír ese consejo de Dios, incluso para la vida física, en ese momento, en ese peligro en el que estaban ellos. Y eso es lo que yo quiero que ustedes vean acá, como la palabra de Dios que nos guía, que nos aconseja y todo. Ahí trataba de salvarles la vida, ¿verdad? Siendo obedientes, si hubieran salvado más de todos esos que siendo prisioneros vivieron. Porque ¿qué sucede a Sedequías? Si ustedes tienen el tiempo de leer esa historia, le fueron sacados los ojos antes de que él viera que mataron a los hijos de él, que lo degollaron. Y esto es una historia que ha sido comentada en otros servicios, en otros temas anteriormente. Ahora bien, fíjense que acá en 2 Crónicas 24, esta es la parte de Zacarías. Curiosidad, Zacarías no es el profeta Zacarías. Zacarías es el hijo de un sacerdote que hay subrayo, que se llama Joiada, se llama. Zacarías solo era un varón de Dios, ¿verdad? Hijo de un sacerdote, pero no es
no es el profeta Zacarías, este está en otro tiempo. Este es cuando ya son los descendientes de David, descendientes del rey Salomón, de toda esa generación que iba agarrando los reyes. Todavía no existía el profeta Zacarías, que está más adelante, y solo quería reflexionar en esto. Entonces, lo que quiero leer aquí, ¿qué es lo que sucedió? Dice, 2 Crónicas 24:20. Entonces, el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? ¿Por qué rompen los mandatos de Jehová, verdad? ¿Por qué no los hacen? ¿Por qué no son obedientes? Dice, entonces, no os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, dice el Señor, Él también os abandonará. Así, por no haber hecho, ¿verdad? Todo eso, Él también los iba a apartarse, ¿verdad? Los iba a dejar, dice. Pero ellos hicieron conspiración contra Él, dice. Y por mandato del rey, imagínense, por mandato del rey, lo apedrearon hasta matarlo. En el patio de la casa de Jehová, dice. Imagínense dónde lo mataron. En el templo santo. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él antes. Mató a su hijo, dice. ¿Quién dejó morir? ¿Quién dijo al morir? Jehová lo vea y lo demande. Y esta cita que acabo de leer la menciona en el Nuevo Testamento, aquí en Mateo 23. Sin embargo, este está hablando del varón, del profeta, ¿verdad? Aquí en Mateo 23, versículo 23 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe? Y ven las palabras de Jesucristo. Aquí está hablándole a los religiosos, supuestamente a los que conocían la palabra de Dios, que son los escribas y los fariseos. O sea, aquí está supuestamente hablando a los varones de Dios, que ustedes conocen todo lo que sucedía en la época de Jesucristo, ¿verdad? Estaban totalmente apartadísimos de la palabra de Dios. Y esto lo vamos a ver más adelantito porque Él da detalles. Aquí dice lo más importante de la ley, aparte de este no se refiere al primer mandamiento de amarás a tu Dios, ¿verdad? Sino que esto es en cuanto a la ley, pero no el primer mandamiento. Ese primer mandamiento no se tome como que es una ley, no lo tomen como en la pareja. Hoy sos mi esposo, mi esposa, hoy por ley tenés que amarme, ¿verdad? Esto no, esta es una ley en la que dice que hay que tener justicia, ¿verdad? Esa misericordia y fe, pero justicia, ¿qué? Justicia, se recuerdan que en pasadas enseñanzas, la justicia de Dios siempre tiene que ver con el pobre, con la viuda y con el huérfano, con el abandonado, con el enfermo, ¿verdad? Porque eso es lo que Jesús pide de nosotros. Cuando me visitaste en la cárcel, cuando me diste de alimentar, dice, cuando se llevan alimento a la gente en la calle, ¿verdad? Si es como que si se le hiciera por fe, como que si se le hiciera a mismo Jesucristo, cuando se le ayuda a alguien. Esa es la justicia, ¿verdad? No ser corrupto, no aprovecharse de la situación para beneficio propio, ¿verdad? Ya no sería si estuviese alguien en el cargo público, como vemos en los ejemplos anteriores, para tener esa misericordia y por supuesto, dice acá, y la fe en Dios, no la fe en uno mismo, ¿verdad? Amén, hermanos. Y gloria a Dios porque Él de unos versículos nos hace recordarnos qué es lo que nos pide Él, cómo debemos de actuar nosotros, ¿verdad? Y aquí vemos nosotros que dice,
continuando, dice, lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, dice, sin dejar de hacer aquello. Guía ciego, les dice, que coláis el mosquito y tragáis el camello. O sea, se fijaban en las cositas más pequeñas, como la menta, en el eneldo y el comino, que son pequeñitas, ¿verdad? Pero no se fijaban en lo más grande, como es la justicia, misericordia y la fe. Por eso que dice, pasan el mosquito, pero no el camello, ¿verdad? Ay de vosotros, dice, escribas y fariseos hipócritas, dice, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Es lo que decía yo anteriormente, ¿verdad? Que aprovechaban, robo e injusticia. Fariseo ciego, dice, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Gloria a Dios. Dice el 27, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia, dice. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justo a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad, dice. Y eso lo podemos nosotros tomar hacia nosotros mismos, ¿verdad? Cómo estamos por dentro, si cómo le fallamos a Dios, ¿verdad? Porque Él es el que vamos a entregar cuenta, porque podemos aparentar hacia alguien, hacia el que está a la par, pero Dios conoce los corazones y a nadie vamos a engañar si engañamos a Dios, porque Él conoce nuestros malos intereses, Él conoce nuestra hipocresía, Él conoce nuestro desamor, Él conoce nuestra desobediencia, Él conoce toda nuestra apatía hacia Él, Él conoce que no servimos, que no ayudamos al necesitado, etcétera, etcétera. Ay de vosotros, dice el 29, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, dice. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices de la sangre de los profetas. Como que si yo hubiera estado en aquel tiempo, yo no hubiera hecho esto, dice. Y ahí es donde todavía le dice, así que dais testimonio contra vosotros mismos, les dice, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, dice, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Les dice. Por tanto, he aquí os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis y en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Y aquí ven una profecía que está escrita en el libro de Hechos. Esto está cuando está vivo Jesucristo. Y esto es lo que sucede después, ¿verdad? Persiguiendo a los cristianos, azotando a los cristianos, como vimos los apóstoles, ¿verdad? A Esteban, ¿verdad? Que mataron y bueno, y al final murieron todos los apóstoles, menos Juan, que murió por causas naturales. Pero ven cómo Él ya les estaba haciendo esto para que nosotros lo veamos ahora, de que lo que estaba diciendo Jesucristo aquí se cumplió, lo vimos, y todavía se va a seguir cumpliendo, ¿verdad? Porque todo aquel que evangeliza, que anda predicando su palabra, también está predicando la palabra de Él, ¿verdad? Dice, continuamos, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, dice, hijo de Berequías. Y aquí está hablando de Zacarías, el profeta, porque es hijo de Berequías, no del otro sacerdote que me cuesta pronunciarlo. Pero ven cómo les enfatiza Jesucristo a los conocedores de la ley de Dios, que solo la conocían de como que se aprendiesen el código penal o cualquier cosa de memoria, pero no eran hacedores, ¿verdad? Por eso les decías hipócrita. Dice,
hijo de Berequías, Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. Otro que murió entre el templo y el altar. Imagínense, hermanos. Fíjense que acá en Daniel 6, esta es la parte bien conocida por todos nosotros, cuando hicieron conspiración también unos gobernadores y aconsejaron a Darío para que él hiciera un edicto, ¿verdad? Esto lo pueden leer también ahí escrito, que cualquiera que se inclinare por decir, a orar, ¿verdad? Hacer una petición hacia Dios o hacia un hombre, fuera del rey de Babilonia, que fuese castigado, ¿verdad? Y eso es lo que ellos era el trama, porque ya sabían de que él tenía esa convicción con Dios, como dice acá. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Y ahí lo hizo, y eso es lo que ellos se habían fijado, de que él tenía esa rutina, por decir, ese amor, aunque ellos no lo veían como amor, pero para ellos era una rutina, de que Daniel oraba 3 veces al día, se arrodillaba, ¿verdad? Y le daba gracias a Dios. Imagínense que un hombre que llegó a ser poderoso, Daniel, ¿verdad? A pesar de ser cautivo, ahí se cumple palabras de Dios a través de Jeremías, porque Daniel fue uno de los que salió como cautivo de Babilonia. Y ven que Daniel llegó a ser poderoso, casi como José en Egipto, pero llegó a ser tal grado que le tuvieron envidia por tener ese nivel de autoridad, porque Daniel estaba representando muchas veces, era gobernador, ¿verdad? Y era consejero, era el consejero también de Nabucodonosor, porque él es el que le adivinó los sueños, ¿verdad? Y qué hacer en cuanto a ciertas cosas. Entonces vemos que aquí también la gente conspiró contra un hombre de Dios, pero ahí les fue mal, porque Dios estaba con Daniel y tenía su propósito, ¿verdad? Dios sabe por qué permitió con unas cosas, con otros y con otros no, porque Dios tiene un propósito con cada quien. Dios sabe por qué nos ha permitido hasta este día que estemos vivos, o que estemos sanos, o que estemos con ciertas limitaciones, o que no haya trabajo, o que tengas miedo, porque a lo mejor quiere hacerte crecer en que confíes en Él, ¿verdad? Yo, por ejemplo, yo me puse mi segunda vacuna, ¿cuándo fue? El martes. El único síntoma que creo que me dio fue más hambre, pero de ahí no he sentido yo nada anormal, lo normal que creo que me dolió solo un día el brazo, pero es normal, ¿verdad? Pero de ahí, gracias a Dios, Él hace todo el control de todo. Entonces, cada quien debe de agradecerle a Dios conforme la situación, alegrarse en la situación, porque por algo lo pone Dios como prueba. Y vimos aquí que como esa conspiración para matar a Daniel, ¿verdad? Fíjense que aquí, esta es la parte de Esteban que estaba hablando yo. En Hechos 6:8 dice, y Esteban, porque estaba predicando, ¿verdad? Aquí leámoslo. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales, dice, entre el pueblo. ¿A qué se referirán con prodigios y señales? Que es el mandato que dio Jesucristo a sus apóstoles, ¿verdad? Y de predicar por todo el mundo, poner manos, orar por los enfermos, ¿verdad? Orar por los necesitados, sanar, quitar espíritus, ¿verdad? De los que están influenciados, ¿verdad? O los que están poseídos por espíritus malignos, o los que están enfermos, los que tienen espíritu de enfermedad. Y
él estaba con esa gracia y poder del Espíritu Santo, que cualquier Espíritu Santo que ustedes ven ahí con mayúsculas se refiere al Espíritu Santo, no al Espíritu de uno, ¿verdad? Sino al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo de Dios. Entonces dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Y si ustedes notan acá, hermanos, ven que aquí hay varios, por decir, grupos, ¿verdad? De las sinagogas están hablando de conocedores de la ley, ¿verdad? Pero habían de cierto grupo, de ciertas áreas, ¿verdad? De Alejandría, de Asia, de libertos, que puede ser de Grecia, no sé. Pero estaban disputando con Esteban porque no les parecía lo que el Espíritu Santo le había revelado, lo que el Espíritu Santo lo estaba utilizando para esas sanidades, ¿verdad? Para esos milagros que hacía, como dice acá, prodigios y señales. Entonces dice en el 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba, ¿verdad? O sea, entonces sobornaron ellos, los conocedores de la ley, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y lo trajeron al concilio, dice. Hechos 6:13 dice, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y que cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Y por qué vieron ellos con el rostro de un ángel? Por la gracia del Espíritu Santo, ellos lo vieron así. Y en la forma en que hablaba, estaba, como dice la palabra, estaba lleno el Espíritu Santo. Y al ver ese rostro de ángel, si ustedes continúan leyendo, como ven más abajito dice Hechos 7:51, ya lleva 51, más de 50 versículos hablando sobre todas las cosas que ellos supuestamente ya conocían a través de los papiros, ¿verdad? De la palabra de Dios. Y sin embargo ellos estaban bien atentos porque estaba lleno el Espíritu Santo. Pero hasta que en el 51 les dijo a través del Espíritu Santo, duro de cerviz. Y así como lo utilizó a Esteban para decir estas palabras que los hirió a ellos, que los ofendió, así el Espíritu Santo nos redarguye, nos hace sentir culpables para que nos corrijamos, para que nos enmendemos, para que nos volcamos a Dios otra vez, ¿verdad? En arrepentimiento, ¿verdad? En obediencia, porque ya no pecamos con intención, pecamos, pero nosotros tenemos que buscamos ese arrepentimiento porque el Espíritu Santo nos redarguye. Amén, hermanos. No se me duerman, hermanitos. No se me duerman. Ya vamos a terminar. Esto lo que quiero decir es de que todo lo que había dicho por más de 50 versículos Esteban venía a través del Espíritu Santo. Y les dijo, duros de cerviz e incircuncisos de corazón, de oídos, dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano en la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Y ven cómo el Espíritu Santo aquí resalta la palabra, dice, que de los cuales de los profetas no persiguieron vuestros padres, ¿verdad? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, que es Jesucristo. Y ahí tenemos que siempre Dios a través de sus profetas todo iba orientado hacia la venida de Jesucristo,
que iba a venir el Mesías, que iba a venir el libertador del mundo, y todo está escrito desde el tiempo de Abraham. ¿Se recuerdan, hermanos? Que está escrito en Génesis, ¿verdad? Que en ti dice, haré descendencia, ¿verdad? Pero de ti bendeciré no solamente al pueblo, sino a todas las naciones, dice. Y esto lo pueden hallar en Génesis. Creo que es en el 41, 45. Ay, perdón si me equivoco, pero yo sé que está en Génesis, donde le menciona incluso esa promesa que le menciona a Abraham, que iba a ser bendición no solamente para su descendencia, sino que para todas las naciones del mundo. Y gloria a Dios, porque esas son las cosas que el Espíritu Santo hace. Dice aquí en Hechos 7, versículo 53, siempre proseguía ese: vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste, dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes. Así era el enojo de ellos, ¿verdad? Crujían los dientes, y como una manifestación física. Imagínense, se arrancan la ropa como ellos tienen de costumbre, toda esa gente, aún en estos tiempos, y crujían los dientes contra él, dice. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y esto sirve de testimonio de que no solamente está escrito por los apóstoles posteriormente a esto, de que tres son los que testifican en el cielo, ¿verdad? Que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino que aquí incluso el Espíritu Santo le revela a Esteban de que el Hijo del Hombre, Jesucristo, está a la diestra de Dios, ¿verdad? Y unos no, que solo es un Dios, que no existe Jesucristo, que solo es Jesucristo y que no existe Dios. Pero los tres son uno y uno son tres. O sea, Dios es Dios, Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y eso es, y los tres son como uno, porque es un solo cuerpo en tres entidades, ¿verdad? En tres personas, ¿verdad? En un común divinidad, por decir, ¿verdad? Amén, hermanos. Entonces dice, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, y ahí los subrayos, porque aquí están tapándose, no queriendo oír la palabra de Dios. Imagínense, es como querer cerrar yo mi corazón y no quiero oír ya más de Dios. Ellos por decir arrebato, y no quiero oír esto, ¿verdad? No querían oír el mensaje de Dios, no querían oír ese regaño que les mandaba Dios, pues para que ellos se voltearan hacia Dios a través de Jesucristo, ¿verdad? Y dice, arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon también. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, dice. Y ven cómo si estaba tan lleno el Espíritu Santo hasta el momento de muerte, que hasta casi las palabras de Jesucristo cuando estaba pidiendo por nosotros, él pidiendo por ellos, porque sabía de que no eran hijos de Dios, ¿verdad? Y que no les tomara eso en cuenta en pecado, pero en la misericordia que había puesto el Espíritu Santo en el corazón de Esteban, ¿verdad? Porque no quería mal ni siquiera en contra de sus enemigos, y ya por morir, como dice aquí su palabra, ¿verdad? Ya por morir. Y gloria a Dios, porque Dios revela muchas cosas. Aquí en Proverbios 3 hay algo sobre que guardar la ley, sobre guardar su palabra, ¿verdad? Guardar sus consejos. Dice Proverbios 3:21, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Y ese es consejo para nosotros.
guarda la ley y el consejo, dice, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. ¿Y quién no quiere andar confiado en Dios, sabiendo de que Él me guarda, que Él me cuida? ¿Verdad? ¿Quién no quiere andar sabiendo de que tu hijo, tu hija, tu nieto está bien? Eso sería uno de los mejores regalos que uno quisiera tener, ¿verdad? Así como lo de mi hija, que está todavía, ni le han tomado los exámenes de su hígado. Entonces yo confío en Dios de que Él tiene un control en todo y que por un propósito lo ha permitido, pues, ¿verdad? Prosigamos. Y dice, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, dice, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, ¿verdad? Cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Y hay una cosa cuando dice su palabra, ¿verdad? Que si haciendo el bien no lo hacemos, se nos cuenta por pecado. Y eso está escrito también en el Nuevo Testamento. Dice Proverbios 4, oye hijo mío, y recibe mis razones, ¿verdad? Mis consejos. Lo que yo razono, quiere decir Dios, ¿verdad? Y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar, dice. Cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos, y si corrieres no tropezarás, dice. Porque Él libra todas las piedras y tropiezos de cada uno, si andamos en los pasos de Dios, si andamos en la obediencia de Él, si andamos pidiendo la misericordia de Él, ¿verdad? Retén el consejo, dice. No lo dejes. O sea, retengamos esa palabra de Dios. Retengamos esas razones de Dios. Retengamos esa palabra santa que Él nos está diciendo. Arrepintámonos. Volvámonos hacia Dios. Que Él a veces hasta nos va a volver a su primer amor, que es Dios, ¿verdad? No lo dejes, dice. Guárdalo porque eso es tu vida, dice. Y no para una vida aquí, sino que también para una vida allá, ¿verdad? En el cielo. No entres por la vereda de los impíos, dice, ni vayas por el camino de los malos. Déjala. No pases por ella, apártate de ella. Pasa. Y aquí es apartarnos de todo lo que nos hace caer, de todas aquellas debilidades que nos pueden afectar, ¿verdad? Y alejarnos de Dios. Y esto lo hemos hablado en otros servicios. Ven acá, esta parte es hermosa porque aquí se pronuncia a Jesucristo, ¿verdad? Que Él es la palabra, ¿verdad? Recuérdense de que él también dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, ¿verdad? Yo soy la palabra viva, dice, ¿verdad? Yo soy el agua viva. Entonces aquí vemos, dice en San Juan 5, 24, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree, al que me envió tiene vida eterna. Y no solamente de oírlo, así yo creo en Dios, sino que creerlo, ¿verdad? Creer en Dios, de que Él murió por mis pecados, que Él murió por tus pecados, que Él quiere que nos reconciliemos con Él. Voy a terminar este pasaje y les voy a dar algo que aconteció allá en mi país con mi familia, mi mamá y mis hermanos. Como dice acá, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, dice, ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, dice. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, dice, por cuanto es el Hijo del hombre, el Hijo de Dios, y Jesucristo es Dios. Fíjense, hermanos, que
el que oye mi palabra y cree, dice. Ya les he contado de que vecinos míos han pasado, por decir, a una mejor vida, fallecieron, ¿verdad? Pues una vecina que murió había aceptado a Cristo, gloria a Dios. Y donde se había muerto un vecino, 2 casas después donde mi mamá, se había muerto mi vecino, y la mamá o la suegra de él fue la que le llevó la palabra a mi mamá. Ella fue la que unos hermanos, cuando mi mamá estaba enferma y supuestamente le habían hecho un daño, ¿verdad? Un daño de brujería. Y ahí es donde ella reconoció que Dios la había sanado, porque veía cosas alrededor cuando estaba en la cama que se movían alrededor, pero ella no veía nada. Cuando fueron a orar y los doctores explicaron que por qué había sido sana, y no daban que qué es lo que tenía, ¿verdad? Y esta hermana, cuando regresó mi mamá a la casa, le comentó de que le habían hecho un daño, un mal, y que Jesucristo la había libertado. Sucede que en esta casa se murió hace como 3 semanas el nieto, o sea, el hijo de mi vecino, el difunto, y solo quedó ya la señora, la mamá, con una hija. Estos yo los conocí cuando estaban pequeñitos, yo estaba adolescente, y murió, como les dije la vez pasada, que por consecuencias de que le había dado el virus, quedó dañado en los pulmones y parece que le dio una pulmonía, neumonía, lo que sea, pero ya no con el virus, sino que por los rezagos, y falleció. Sin embargo, mi hermano me comentó de que otro vecino, que yo medio conocí cuando estaba tiernito, él parece que ahí nació, y de vez en cuando lo veía yo cuando visitaba a mi mamá, pues yo ya no vivía con ella, y él empezó a tomar mucho, y él empezó a andar en la vida alegre, ¿verdad? Y se le dañó el hígado, de tanta bebida. Pero uno de los hermanos que había conocido de la palabra de Dios, lo empezó a hablar de la palabra, así como mi hermano Juan Carlos. Le empezó, el hermano Juan Carlos es mi hermano Juan Carlos, mi hermano de parte de mi mamá, de los que van a dar la palabra los lunes y llevar comida en las calles de San Salvador en la noche, que ya les he mostrado fotos. Sucede que ellos oraron por esta persona, por este vecino, y aceptó a Jesucristo, y su vida iba mejorando, y su hígado supuestamente sanó. ¿Y por qué digo supuestamente sanó? Pues él parece que recibió también una profecía de que por esa enfermedad iba a ser sanado. Sin embargo, a pesar de que él se había reconciliado con Dios, y me omito poner la foto, parece que solo llegó a cumplir 35 años y él falleció. Pero lo que entiendo yo, si le dijeron a él de que iba a ser sano, quizás no era para esta vida, pero iba a ser sano allá, y Dios se lo llevó aceptando a Jesucristo, y dejó de beber. Y ahí con una foto que tengo en la iglesia, contento, sonriente, se veía saludable. Sin embargo, Dios decidió llevárselo. Pero gracias a Dios, él aceptó a Jesucristo. Y el hermano, por medio del hermano que se había reconciliado, ¿verdad? Que había aceptado, se alejó, llegó y empezó a hablarle la palabra. Y ahí vemos que él no rechazó la palabra. Ahí vemos de que él aceptó la palabra. Pero Dios tiene un propósito en todas las cosas, que Él tiene una mejor vida ya para nosotros. Y así como es bien joven, 35, no fue por ninguna, más que por el daño del hígado, no fue por otra cosa. Falleció. Sin embargo, Dios tiene un plan para con cada uno de nosotros, y no sabemos el día de mañana, ¿verdad? No sabemos el día de mañana.
Y si nosotros nos quedamos así como esos fariseos ahí que se taparon los oídos o hicieron complot contra la palabra, es como que nosotros le digamos no a la palabra de Dios, ¿verdad? A esta palabra divina que nos muestra todos sus consejos, todas sus razones y toda su belleza de que Dios es un Dios misericordioso que desea lo mejor para todos nosotros. Amén, hermanos. Y eso es lo que yo quería manifestar, que a veces el que cierra su corazón hacia Dios va a tener segunda muerte, según su palabra, ¿verdad? Y nunca hay que dejar de oír el consejo de un hermano, de que venga por parte de Dios, porque por algo es, ¿verdad? Gracias a Dios, de esa manera se ha seguido, que mi mamá empezó a orar y mi hermana y mi hermano Juan Carlos, mi hermana Mili en Panamá, empezaron a orar por mí, y ahí fue donde yo me reconcilié hasta que yo llegué a un punto, ¿verdad?, donde tenía una depresión, y yo les he comentado como testimonio, y él me quitó la depresión. Yo tomaba pastillas recetadas por el doctor, y él hizo la obra, y así hizo la obra de quitar todo eso, pues, ¿verdad?, de las cosas del mundo. Y de la misma manera, orando los unos por los otros, ¿verdad?, hablando de la palabra de Dios. Estábamos orando por mi hermano menor, por René Alberto Regalado, y hoy está yendo él, está yendo la esposa, y ya están yendo los hijos, creo yo. Solo creo que el varoncito no, pero poquito. Y hoy están yendo domingo a domingo, y está hablando cosas de la palabra, y eso me alegra, porque al final los cuatro nosotros hemos llegado a los pies de Dios, y eso es lo más importante de lo que estaba haciendo acá, por ejemplo, con Esteban, que no conocían de Dios hasta que llegaron con Jesucristo, ¿verdad? Y aquí vemos otros ejemplos que vimos anteriormente, todos los consejos que Dios estaba hablando, así como lo vimos en los Salmos, en los Proverbios. Así mandó bastantes profetas, ¿verdad?, a esos tiempos, para que hicieran la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios en estos tiempos es que creamos en Jesucristo, ¿verdad? Como dice acá, el que oye mi palabra y cree, el que me envió tiene vida eterna, dice. Y gloria a Él, porque Él siempre va a seguir tocando los corazones de toda la gente. Mientras nosotros seamos utilizados, mientras nosotros seamos utensilios de Dios para la gloria de Él, ¿verdad?, para la gloria de Dios, de que Él es misericordioso y desea un mejor futuro para cada uno de nosotros. Entonces el mensaje de hoy, mis hermanos, lo voy a chequear entonces si tenemos peticiones. Si no, siempre están en las oraciones mías también, de que me pidieron siempre por la hermana Virginia, por su hijo Martín Noda, para que le conceda de venir aquí a ver a ellas, a la hermana Virginia, ¿verdad?, a visitarla. También de Marina Cárdenas, que me había pedido por su hija, su esposo y su nieta. Y una petición de la hermana María Anel, que estamos orando. Y por general, las peticiones siempre que estamos poniendo día a día cada uno de nosotros, por cada uno de nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros conocidos. Oremos entonces. Padre Santo, Señor bendito, glorificado sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre eterno. Gracias, Señor, por este tiempo. Tú sabes, Señor, todo lo que tocas en nuestros corazones, todo lo que tú, Señor, nos estás advirtiendo, Señor, todo lo que tú nos estás previniendo también, Señor Santo, todo lo que tú nos estás haciendo de bendiciones, Señor, y aún no nos damos cuenta, o no somos agradecidos, Señor, porque un día tenemos y el otro día no tenemos, Señor, y aún así a veces no te damos las gracias, Señor, ya sean materiales o ya sean espirituales las cosas, Señor. Y a veces somos desagradecidos y no te damos la gracia a ti, Señor Santo. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendice a cada una de estas personas que se conectaron
fuera de la iglesia, Señor. Bendice a todos aquellos que están aprendiendo, Señor, que estamos aprendiendo de tu palabra, para que tú nos edifiques, Señor, para que tú nos alimentes, Señor, espiritualmente, para que tú nos edifiques, Señor, para que crezcamos, maduremos día a día, Señor. Seas tú glorificado, Padre, porque tú nos llamas la atención también, Señor. Tú eres el que hace tirones de orejas en nuestras vidas, Señor, para que nos corrijamos, Señor Santo. Te ruego por cada uno de nuestros familiares, Señor, de nuestros parientes, de nuestros hijos, los que tienen nietos, Señor, los que tienen cada uno de sus familiares en cada uno de sus países, Señor. Te pedimos por Canadá, por Estados Unidos, Señor, por los de Cuba, Padre Santo bendito, allá en México, Señor amado, Padre bendito. Te rogamos, Señor, que hagas tu bendición, Señor, en Guatemala, allá en El Salvador, Señor Santo. Grande, poderoso Padre, eres tú, Señor amado, el que hace la bendición, Señor. Te rogamos a ti, Padre eterno, Señor bendito, glorificado, Señor. A ti, Dios mío, todopoderoso, bendito Padre, que seas tú, Señor amado, el que haga la bendición, Señor. Bendice, Señor, te pedimos por Honduras, Señor Santo. Te pedimos por Nicaragua, Señor amado, por Costa Rica, por Panamá, por Colombia, Señor, por Perú, Ecuador, por todos los países. Te pedimos por Israel, Señor Santo, aún por Palestina, Señor, por todos los países, Señor Santo. Seas tú, Dios mío, protegiendo, Señor, a todos, Señor, de la corrupción, de la enfermedad, Padre Santo, de esta pandemia, Señor. Seas tú, Dios mío, poniendo fe en aquellos que piden, Señor Santo, protección tuya, Señor, a través de la medicina también, Padre Santo. Una palabra tuya basta, Señor, y tú nos hablas en nuestros corazones, Señor Santo. La fe está puesta en ti, Señor, aunque no te vemos, Padre Santo. Pero tú eres grande y poderoso, Señor, que tú eres el que nos alimenta en fe, porque tú eres el que sana, Señor, no porque nosotros lo proclamemos, Señor, es por tu misericordia, porque tú tienes el poder de hacerlo, Señor, porque tú eres el que sana, porque tú eres el que bendice, porque tú eres el que quita la tristeza, Señor, porque tú eres el que quita la desesperación, la angustia, el miedo, Señor. Tú eres el que ve por los alimentos, Señor amado. Seas tú glorificado, Señor. Te pido por cada uno de ellos, Señor, por los ancianos de la iglesia, por los niños, Señor, por los que traen tu palabra, Señor, día a día, por todos aquellos que se conectan a escucharla, por todos aquellos que se les reenvían estos videos también, Señor. Para tu honra y tu gloria sea hacia ti exaltado tu nombre, Señor. Bendito sea junto con Jesucristo, quien está a la derecha de tu trono, en armonía, Señor, siempre con tu Espíritu Santo, Padre. Te alabamos, te exaltamos, Señor, y bendice a cada uno, Señor, de los que estuvieron, Señor, conectados y los que van a oírlo más tarde, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesucristo, gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Como siempre, los voy a dejar con uno de los tiempos de adoración en la iglesia. Dios los bendiga y buenas noches. Unos 5 minutos de eso. Y hasta la próxima. Si Dios quiere. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya, te adoramos. Te adoramos, Señor, aleluya. Te adoramos. El Espíritu de Dios Se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, aleluya. está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Una vez más. El Espíritu de Dios está en este lugar. Oh Dios, aleluya. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí.
muévete en mí, muévete en mí, oh, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, oh, muévete Dios, aleluya. Muévete en medio de tu pueblo, Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, Dios bendito, aleluya. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, aleluya. el Espíritu Tú de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar, aleluya. está aquí para controlar, Para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, Señor, no derrama de tu poder, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, oh, muévete, aleluya. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, Muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Aleluya, te adoramos, Dios Espíritu, muévete en mí. Aleluya, te adoramos, Jesús, te adoramos, Señor, aleluya, poderoso eres. Te alabamos y te damos toda la gloria, Señor. digno eres, Señor. Te adoramos.